La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramándose sobre nuestras vidas. El Evangelio de Juan enfatiza la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 6, Jesucristo junto a sus discípulos y a gente que estaban alrededor de él, enfatizó lo que es el pan de vida. Él decía que él era el pan de vida. Había versículos que decían, por ejemplo, el versículo 51 del capítulo 6 del Evangelio según Juan, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eran verdades espirituales bien tremendas que impactaron aún a los discípulos. Así es como en el versículo 60 dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede recibir? ¿Quién la puede entender? Y nuestro Señor Jesús era fuerte y serio. En el versículo 65 dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor Jesús aclaró las cosas ahí con los 12 discípulos de ellos y con el resto de discípulos y multitud que le rodeaba. Le dijeron: ¿acaso esto los ofende? ¿La verdad los ofende que yo soy la vida eterna? Y le dijo a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Como presionándolos para que realmente tomaran una decisión. Y ahora voy a leerles una verdad tremenda que el apóstol Pedro dijo. En el versículo 68 dice: le respondió Simón Pedro, después de la pregunta que le hizo Jesús: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y en este 2020 hemos aprendido, o yo deseo desde lo más profundo de mi corazón que hayamos aprendido, que solamente podemos ir a nuestro Dios. Las instituciones han colapsado, los gobiernos han colapsado, los organismos de salud. Y esta pregunta que hacía Pedro me hizo reflexionar acerca de el único camino que debemos caminar nosotros. Dice: le respondió Simón Pedro en el versículo 68: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y dice el versículo 69: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es interesante. Pedro le dice a nuestro Señor Jesús: ¿a quién iremos? Solamente tú eres el camino verdaderamente, igual que hoy. Y Pedro le dice: tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído. O sea que hay un aporte de parte y parte. Nuestro Señor Jesús tenía palabra de vida eterna y ellos hemos creído, dice la palabra, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, su Hijo, su Espíritu Santo, tienen la respuesta en su palabra. Nosotros debemos creer y continuar conociéndolo a Él. Recuerden esta expresión que dijo Pedro en el capítulo 6, versículo 68 del Evangelio de Juan: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Reflexiona en esta expresión que dijo Pedro y continuemos conociendo al Señor, escudriñando su palabra y afianzándonos a la vida eterna. La Iglesia Cristiana Montetabor te bendice, te saluda. Recuerda, síguenos por las redes sociales para la gloria y honra de nuestro Señor. Bendiciones.